¿Alguna vez sentiste que hay algo en ti que no encaja en ninguna categoría ordinaria? Una profundidad, una sensibilidad espiritual y una capacidad de ver lo que otros no ven, que nadie te enseñó y que ninguna explicación natural puede cubrir completamente. Si es así, no es casualidad. Hay dones específicos que Dios deposita exclusivamente en las mujeres que eligió para asignaciones que el reino no puede cumplir sin ellas. Dones que la religión ordinaria frecuentemente minimizó, pero que la Escritura valida, nombra y celebra con una precisión que ninguna cultura ni ninguna época puede silenciar permanentemente. Proverbios 31:30 declara: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Bienvenido al canal Mensaje de Jesús, y el mensaje es este: 10 dones que solo las mujeres elegidas reciben. Dale like inmediatamente y escribe en los comentarios: soy mujer elegida y llevo estos dones. Esta es tu declaración de que reconoces en tu propia vida las marcas sobrenaturales de una elección divina que ninguna voz humana puede cancelar. Tu interacción ayuda a que este mensaje llegue a otras mujeres elegidas que están cargando dones que nunca fueron nombrados correctamente y que necesitan urgentemente esta revelación para operar en ellos con la plena conciencia de su origen sobrenatural. Suscríbete al canal Mensaje de Jesús y activa la campanita para no perderte ninguna revelación profética sobre la vida sobrenatural de los elegidos de Dios. El primer don que solo las mujeres elegidas reciben es este: el don de la intercesión profunda que mueve el cielo antes de que la tierra vea el resultado. Este don no es simplemente la capacidad de orar con constancia, que cualquier creyente puede desarrollar a través de la disciplina. Es una carga sobrenatural de intercesión que llega sin ser buscada, que despierta a la mujer elegida en la madrugada con urgencia por personas y situaciones específicas, que la lleva a lugares de oración, donde sus lágrimas son la evidencia de algo que el Espíritu Santo está ejecutando a través de ella en el plano espiritual, con consecuencias que el mundo visible tardará en reflejar, pero que ya fueron selladas en la dimensión donde la oración opera. Si eres mujer elegida, probablemente has experimentado esto: cargas de intercesión que llegaron sin aviso por personas en crisis antes de que supieras que esa crisis existía, llantos en la oración cuyo origen no podías explicar completamente desde tu situación personal, y confirmaciones posteriores de que lo que oraste en esa madrugada correspondió exactamente con lo que alguien necesitaba en ese momento, sin que nadie te lo hubiera comunicado. Ana es la intercesora más poderosa del Antiguo Testamento, y su historia en Primera de Samuel 1:10 al 16 establece el perfil de este don con una precisión que ninguna descripción abstracta puede igualar. Primera de Samuel 1:10 declara: ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente. Con amargura de alma, lloró abundantemente. Esta no era la oración compuesta y controlada de quien cumple un deber religioso. Era la intercesión de una mujer elegida que portaba una carga tan real y tan profunda que su cuerpo la expresaba con lágrimas que el sumo sacerdote confundió con embriaguez. Y esa intercesión, que parecía solo personal, produjo a Samuel, el profeta que ungió a los 2 primeros reyes de Israel y que redirigió el curso espiritual de una nación entera. Una mujer, una carga, una oración, un resultado que cambió la historia de un pueblo. Romanos 8:26 confirma la dimensión sobrenatural de este don. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La mujer elegida que porta este don de intercesión profunda no ora sola, ora con el Espíritu Santo, operando a través de ella con gemidos que exceden la capacidad articulada del lenguaje humano, lo que significa que la efectividad de su intercesión no está limitada por su comprensión de la situación por la que ora, sino por la omnisciencia del Espíritu, que conoce perfectamente lo que necesita ser movido en el cielo para que la tierra sea transformada. Y diferencia crítica entre mujeres elegidas y mujeres religiosas es esta:
Mujeres religiosas oran por listas, con horarios, cumpliendo compromisos de intercesión establecidos por disciplina y estructura. Mujeres elegidas también tienen disciplinas de oración, pero además cargan el don de la intercesión que llega sin horario y sin lista, que las interrumpe, que las despierta, que las carga con una urgencia que no puede ser programada porque su fuente no es humana, sino sobrenatural. Aplicación práctica. Si portas este don, no lo domestiques intentando hacerlo encajar en formatos de oración convenientes, ni te disculpes por las lágrimas ni por las madrugadas. Cuando la carga llegue, respóndela con la totalidad de tu presencia. El Espíritu Santo que la depositó también te sostendrá durante el tiempo que requiera habitarla completamente. Y registra en un diario las cargas específicas que recibes y las confirmaciones que llegan después, porque ese registro se convertirá en la evidencia más poderosa de la realidad sobrenatural de lo que portas. Dale like a este video si reconoces este primer don en tu vida y si hay madrugadas de intercesión en tu historia que todavía no puedes explicar completamente desde ninguna perspectiva humana. El segundo don que solo las mujeres elegidas reciben es este: el don de discernir el estado espiritual de personas y ambientes con una precisión que excede toda información disponible. Este don opera como un receptor espiritual instalado por Dios, que registra lo que el ambiente espiritual de una persona, un lugar o una situación contiene mucho antes de que ninguna información verbal o circunstancial lo confirme. La mujer elegida que porta este don entra a un ambiente y siente lo que hay en él antes de que nadie hable. Conoce a una persona y percibe algo sobre su estado espiritual real que no corresponde con lo que esa persona está presentando externamente. Ve lo que hay detrás de lo que se muestra, no por suspicacia, sino por un discernimiento sobrenatural que el Espíritu Santo deposita como equipamiento para la asignación. Si eres mujer elegida, probablemente has experimentado esto: impresiones sobre personas que conociste por primera vez que resultaron exactas, con una consistencia que ya no puedes atribuir a la intuición ordinaria, incomodidad espiritual en lugares o ambientes antes de que hubiera ninguna información sobre por qué ese lugar produce esa incomodidad y la dificultad de explicar a personas sin este don lo que percibes, porque la percepción no viene acompañada de la información verificable que ellas necesitan para validarla. La mujer de Sunem en Segunda de Reyes 4:8-10 ejemplifica este don con una sencillez que revela la naturaleza sobrenatural de lo que percibió. Recibió a Eliseo en su casa repetidamente y en un momento determinado le dijo a su esposo: «He aquí, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. He aquí, yo entiendo. No, alguien me dijo. No, leí algo sobre él. Yo entiendo». Ella percibió la santidad de Eliseo, la dimensión espiritual de quien era, a través de un discernimiento que excedía la información disponible. Y ese discernimiento la llevó a proveerle un cuarto específicamente preparado para sus estadías, una decisión que produjo consecuencias sobrenaturales para ella: la promesa de un hijo que le fue dado en su vejez y la resurrección de ese mismo hijo cuando murió. Primera de Corintios 12:10 declara este don explícitamente como uno de los regalos del Espíritu. A otro, discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. No discernimiento de personalidades ni de caracteres humanos, aunque ese discernimiento también opera en la mujer elegida que porta este don. Discernimiento de espíritus. La capacidad sobrenatural de percibir la realidad espiritual que opera detrás de lo visible, que identifica lo que es del Espíritu de Dios y lo que no lo es con una precisión que protege al elegido y a los que están bajo su cobertura de influencias espirituales que el ojo natural no puede detectar. Aplicación práctica. Si portas este don, aprende a confiar en las percepciones que recibes sin necesitar siempre la información verificable que las justifique ante otros, y al mismo tiempo, somételas consistentemente a la oración y a la palabra de Dios para verificación antes de actuar sobre ellas. El don de discernimiento no opera correctamente cuando es ignorado por miedo a parecer extremo,
ni cuando es ejercido sin la cobertura de la oración y el sometimiento al Espíritu. Calibrado correctamente, es una de las protecciones más poderosas que Dios da a la mujer elegida para ella y para todos los que su asignación abarca. Escribe en los comentarios: tengo discernimiento sobrenatural y lo someto al Espíritu. Si reconoces este don en tu vida y tomas la decisión de operarlo con la responsabilidad que su origen sobrenatural requiere. El tercer don que solo las mujeres elegidas reciben es este: el don de crear ambientes de presencia de Dios, donde otros encuentran lo que solos no podrían alcanzar. Este don es uno de los más difíciles de articular porque opera de manera tan natural en la mujer elegida que ella misma frecuentemente no lo percibe como don, sino como simplemente la manera en que hace las cosas. Pero quienes la rodean sí lo perciben. Hay algo en los espacios que ella habita, en las reuniones que convoca, en los hogares que administra y en las comunidades donde tiene influencia que hace más fácil encontrar a Dios, que reduce la distancia espiritual entre las personas y el Padre, que crea una atmósfera donde la presencia de Dios es más accesible y donde el encuentro con lo sobrenatural ocurre con una frecuencia que no corresponde con lo que ocurriría sin su presencia. Si eres mujer elegida, probablemente has experimentado esto. Personas que en tu hogar o en espacios donde tú tienes influencia experimentaron encuentros con Dios que no habían podido tener en otros contextos, que algo en el ambiente que creas hace más fácil orar, adorar y escuchar la voz de Dios con claridad. Lidia en Hechos 16, 14 y 15 es el ejemplo más preciso de este don en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo llegó a Filipos, encontró a un grupo de mujeres reunidas junto al río para orar y se sentó a hablarles. Y versículo 14 registra que el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pero lo que revela el don es lo que ocurrió inmediatamente después. Versículo 15 registra que después de ser bautizada con su familia, rogó a Pablo diciéndole: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y Pablo y su equipo ministerial usaron el hogar de Lidia como base de operaciones para toda la iglesia en Filipos, la primera iglesia de Europa. El hogar de una mujer elegida se convirtió en el primer punto de irradiación del Evangelio en un continente entero, no por accidente, porque ella portaba el don de crear ambientes donde la presencia de Dios operaba con una eficacia que hizo de su espacio el lugar correcto para que el mover del Espíritu en esa ciudad tomara raíz. Proverbios 14. 1 declara: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia edifica. La construcción que la mujer elegida realiza no es solo estructural ni organizacional, es espiritual. Una edificación de atmósfera, de cultura, de prioridades y de presencia que convierte el espacio que habita en un lugar donde Dios puede moverse con libertad y donde los que entran en ese espacio sienten algo diferente desde el umbral. Aplicación práctica. Toma conciencia deliberada del ambiente espiritual que creas en los espacios que habitas. Evalúa si tu hogar, tu lugar de trabajo y los grupos que lideras o influencias tienen la atmósfera de la presencia de Dios que este don puede producir, y activa intencionalmente las prácticas que la alimentan. La adoración en el hogar, la oración que consagra los espacios, las conversaciones que orientan hacia Dios en lugar de alejar de Él. La mujer elegida que cultiva conscientemente este don descubre que su presencia se convierte en una forma de ministerio que opera constantemente sin necesitar plataforma formal. Y prepárate, porque el cuarto don revela algo sobre la mujer elegida que la religión ordinaria frecuentemente intentó suprimir, pero que la Escritura declara con una claridad que no admite silenciamiento. El cuarto don que solo las mujeres elegidas reciben es este: el don de la palabra profética que llega en el momento exacto con la precisión que solo Dios puede dar. Este don no es la capacidad de hablar bien ni de enseñar con claridad, aunque la mujer elegida que lo porta frecuentemente tiene esas capacidades también. Es la capacidad sobrenatural de recibir del Espíritu Santo palabras específicas,
para personas específicas, en momentos específicos, que tocan exactamente lo que esa persona necesita escuchar con una precisión que ningún conocimiento previo de la situación puede explicar. La palabra profética de la mujer elegida no viene de su análisis de la situación. Viene de la misma fuente de la que vinieron las palabras de las profetisas que la Escritura registra con honor y con autoridad. Si eres mujer elegida, probablemente has experimentado esto. Momentos donde palabras llegaron a tu boca o a tu mente para una persona específica que, al ser comunicadas, produjeron en esa persona una respuesta de reconocimiento que confirmaba que lo que dijiste era exactamente lo que necesitaba escuchar, que tocaba una situación que nadie te había comunicado o que llegaba con una temporalidad sobrenatural que no podía ser coincidencia. Débora en Jueces 4 y 5 es la demostración más poderosa de este don en toda la Escritura. Era profetisa, gobernaba a Israel, y Jueces 4:4 lo establece con una naturalidad que contradice cualquier argumento de que el llamado profético de la mujer es excepción y no norma en el plan de Dios. Cuando Barak, el general de los ejércitos de Israel, recibió la instrucción de Dios de ir a batalla, su respuesta en versículo 8 fue: «Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré». El general del ejército de Israel se negaba a ir a batalla sin la presencia de la profetisa, no porque Débora tuviera capacidad militar superior, sino porque el don profético que ella portaba era reconocido como la guía sobrenatural, sin la cual ninguna victoria era posible. Y la victoria de ese día fue completa. Hechos 2:17 cita la profecía de Joel que el Espíritu Santo aplicó al día de Pentecostés. «Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán». Vuestras hijas profetizarán, no como excepción en casos especiales, como declaración de la normalidad del don profético en las mujeres elegidas del período del Espíritu Santo. Y Hechos 21:9 confirma el cumplimiento. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Las 4 hijas de Felipe eran profetisas activas en la iglesia primitiva, sin que el texto registre ninguna sorpresa ni ninguna excepción. Era la normalidad del don operando en mujeres elegidas, tal como el profeta Joel y el apóstol Pedro lo habían anunciado. Aplicación práctica. Si portas este don, no lo silencies por miedo a la recepción que podría tener en ambientes que no comprenden la validez bíblica del don profético en la mujer. Somételo consistentemente a la palabra de Dios, a la cobertura espiritual de líderes que tienen madurez para verificarlo y a la prueba del fruto que produce en quienes lo reciben. Que el don profético de la mujer elegida que opera con esas salvaguardas bíblicas produce exactamente el fruto que Débora produjo: dirección sobrenatural en los momentos donde la información natural es insuficiente para la magnitud de lo que está en juego. Suscríbete al canal Mensaje de Jesús, porque el quinto don revela una capacidad en la mujer elegida que el mundo reconoce como extraordinaria sin poder explicar su origen sobrenatural. El quinto don que solo las mujeres elegidas reciben es este: el don de la fe, que persiste más allá de toda evidencia contraria y que sostiene a familias y comunidades enteras cuando todo parece perdido. Este don no es optimismo natural ni resistencia emocional cultivada. Es una fe sobrenatural, instalada por Dios, que opera como ancla cuando los vientos más violentos amenazan con destruir todo lo que el elegido construyó, que no encuentra su fuente en las circunstancias porque fue construida sobre algo que las circunstancias no pueden erosionar, y que en los momentos de mayor oscuridad para las personas alrededor de la mujer elegida que lo porta, se convierte en el faro que les recuerda que la historia no ha terminado todavía. Si eres mujer elegida, probablemente has experimentado esto: temporadas donde fuiste la última persona en la familia o en la comunidad que todavía creía que Dios iba a moverse, donde tu fe era el único punto de resistencia contra la resignación colectiva, y donde esa fe que no podías justificar completamente desde la razón fue finalmente
la que determinó el resultado. La mujer tsunamita en Segunda de Reyes 4:18 al 30 es la expresión más poderosa de este don en toda la Escritura. Su único hijo murió, y su respuesta fue montar su asno y ir directamente a Eliseo. Cuando el siervo de Eliseo salió a preguntarle si todo estaba bien con ella y con su hijo y con su marido, ella respondió en versículo 26 con las palabras de alguien que porta este don en su forma más pura: bien, bien. Su hijo estaba muerto en la habitación de donde venía, y ella respondió bien, no porque negara la realidad, sino porque su fe operaba en una dimensión donde el resultado final ya estaba determinado por quien había prometido y que era fiel para cumplirlo, independientemente de lo que la evidencia presente declarara. Y Segunda de Reyes 4:35 registra que el niño fue resucitado. La fe que dijo bien ante la muerte de su hijo sostuvo el espacio donde el milagro ocurrió. Hebreos 11. Uno declara la naturaleza de la fe que este don produce. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, no la esperanza de lo que podría ocurrir. La certeza. La mujer elegida que porta este don opera con una certeza sobrenatural sobre lo que Dios prometió, que no fluctúa según lo que la evidencia visible sugiere, porque su fuente es la palabra de Dios y no el análisis de las circunstancias. Y diferencia crítica entre mujeres elegidas y mujeres religiosas es esta. Mujeres religiosas tienen fe cuando las circunstancias son favorables y la pierden cuando se tornan adversas, porque su fe estaba fundamentada en las circunstancias favorables en lugar de en el carácter inmutable de Dios. Mujeres elegidas con este don tienen una fe que es inversamente proporcional a la evidencia contraria. Cuanto más adversas son las circunstancias, más clara se vuelve la certeza sobrenatural de lo que Dios prometió, porque la fe que opera sin evidencia favorable es la única que puede demostrar que su fuente es sobrenatural. Aplicación práctica. Identifica las promesas específicas que Dios te dio sobre tu familia, tu ministerio y tu asignación. Escríbelas. Vuelve a ellas regularmente, especialmente en los momentos donde la evidencia visible las contradice más directamente. El don de fe de la mujer elegida se alimenta de la palabra de Dios sobre la situación específica, no del análisis de la situación. Y esa alimentación sostenida es lo que mantiene el don operativo en los momentos de mayor oscuridad, donde más se necesita. Dale like a este video si has sido esa persona que mantuvo la fe cuando todos a tu alrededor ya la habían perdido y que finalmente vio la confirmación de que la certeza sobrenatural que portabas era real. El sexto don que solo las mujeres elegidas reciben es este: el don de la compasión activa, que no solo siente el dolor ajeno, sino que se mueve sobrenaturalmente para transformarlo. Este don distingue a la mujer elegida de alguien que simplemente tiene sensibilidad emocional, porque la compasión que porta no termina en el sentimiento, termina en la acción. Es una compasión que toca, que provee, que se sacrifica, que interviene en el momento exacto con exactamente lo que la persona que sufre necesita, con una precisión que excede lo que la planificación humana podría producir, porque está guiada por el mismo espíritu que conoce perfectamente la profundidad de la necesidad y la manera más efectiva de suplirla. Si eres mujer elegida, probablemente has experimentado esto: momentos donde supiste exactamente qué hacer por alguien que sufría, no desde la planificación deliberada, sino desde una intuición sobrenatural de lo que esa persona necesitaba en ese momento específico, y la confirmación de que lo que diste fue exactamente lo que transformó la situación de esa persona de una manera que ningún otro recurso disponible hubiera podido producir. Ruth es el modelo más completo de este don en toda la Escritura. Ruth 1:16 registra su declaración más famosa a Noemí: a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Pero el don de compasión activa de Ruth no fue solo esa declaración, fue la acción que siguió. En Ruth 2:2 pidió ir a espigar detrás de los segadores para proveer alimento para Noemí, cuando podría haber regresado a su pueblo
y comenzado una vida nueva sin la carga de su suegra extranjera y anciana. La compasión de Ruth no fue un sentimiento que declaró y archivó. Fue una decisión activa que la llevó al campo de Booz, que produjo la provisión, que finalmente cambió el destino de ambas mujeres de una manera que la lógica humana ordinaria nunca habría podido anticipar. Y Ruth 4, 14 y 15 registra que las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí sobre Ruth: «Tu nuera que te ama te ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos». Lucas 7, 37 al 47 registra a la mujer que entró a la casa de Simón el fariseo con su alabastro de perfume y comenzó a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas y a limpiarlos con sus cabellos. Ninguna consideración de lo que la gente pensaría podía detener la compasión activa de una mujer que reconoció al que podía transformar su historia y que respondió con todo lo que tenía. Y versículo 47 registra la declaración de Jesús: «Sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho». Amó mucho. La compasión activa de esa mujer elegida produjo el mayor de los dones, el perdón declarado públicamente por el Hijo de Dios. Aplicación práctica. Cuando la compasión llegue, no la detengas en el sentimiento. Pregunta qué acción específica el Espíritu Santo te está llamando a tomar con esa compasión en este momento exacto. La mujer elegida que actúa desde la compasión sobrenatural, sin calcular el costo ni el reconocimiento, descubre que sus acciones tienen consecuencias que exceden incomparablemente lo que su esfuerzo visible podría haber producido, porque está administrando un don cuyo poder no viene de ella sino del Espíritu que la mueve. Escribe en los comentarios: «Mi compasión se mueve y transforma». Si reconoces este don en tu vida y la manera en que ha producido en otros cambios que exceden lo que tu esfuerzo humano podía explicar completamente. El séptimo don que solo las mujeres elegidas reciben es el don de la sabiduría práctica que resuelve situaciones imposibles con recursos insuficientes. Este don es el que la mujer elegida ejerce con tanta naturalidad que el mundo lo llama ingenio, versatilidad o creatividad, sin reconocer que su fuente es sobrenatural. Es la capacidad de ver soluciones donde otros solo ven obstáculos, de administrar lo que hay de maneras que producen resultados que lo disponible no debería poder producir, y de navegar situaciones de crisis con una claridad de acción que excede lo que la presión del momento debería permitir. La mujer elegida con este don no resuelve problemas con más recursos, los resuelve con la sabiduría que Dios deposita para que la insuficiencia visible no sea el límite final de lo que puede ocurrir. Si eres mujer elegida, probablemente has experimentado esto: momentos donde te encontraste en una situación que objetivamente no tenía solución con los recursos disponibles y encontraste una salida que nadie más en la situación había visto, donde lo que hiciste con lo que tenías produjo un resultado que las personas a tu alrededor atribuyeron a tu creatividad sin reconocer que era algo que excedía completamente tus capacidades ordinarias. La viuda de Segunda de Reyes 4:1 al 7 es la demostración más literal de este don en la Escritura. Tenía deudas que no podía pagar, 2 hijos que iban a ser tomados como esclavos y en su casa solo había una vasija de aceite. Y el milagro que Eliseo ejecutó a través de ella requirió exactamente lo que ella tenía: que consiguiera vasijas prestadas y comenzara a verter el poco aceite que tenía en ellas. Segunda de Reyes 4:6 registra que el aceite dejó de fluir cuando se acabaron las vasijas, lo que significa que el límite del milagro no fue la cantidad de aceite, sino la cantidad de vasijas que ella consiguió. La sabiduría práctica de la mujer elegida determina la magnitud del resultado sobrenatural. Cuanto más trae al proceso de lo que tiene disponible, más espacio crea para que lo sobrenatural llene. Santiago 1:5 declara la fuente de esta sabiduría con una promesa que la mujer elegida debe hacer propia: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Da a todos abundantemente y sin reproche, no solo a los que tienen formación académica,
no solo a los que tienen posición de liderazgo reconocido, a todos, abundantemente. La mujer elegida que pide la sabiduría de Dios para las situaciones específicas que enfrenta, recibe exactamente la sabiduría práctica que ese momento requiere, porque Dios no da sabiduría general, sino la sabiduría específica y oportuna que transforma la situación concreta que la mujer elegida está enfrentando. Aplicación práctica. La próxima vez que enfrentes una situación que parece no tener solución con los recursos disponibles, antes de buscar más recursos externos, pide explícitamente a Dios la sabiduría práctica que esta situación requiere. Luego actúa sobre la primera instrucción que el Espíritu Santo te dé, aunque parezca insuficiente para la magnitud del problema. La viuda comenzó vertiendo el aceite que tenía. El resultado sobrenatural siguió exactamente a esa acción de obediencia. El don de sabiduría práctica de la mujer elegida opera en la acción, no en la contemplación. Y prepárate porque el octavo don es uno de los menos reconocidos, pero uno de los más estratégicamente importantes para el reino de Dios. El octavo don que solo las mujeres elegidas reciben es este: el don de proteger y preservar lo que Dios creó cuando todo lo demás intenta destruirlo. Este don tiene raíces en algo que está codificado en la naturaleza más profunda de la mujer elegida, una instancia de protección sobrenatural sobre lo que fue confiado a su cuidado, que va más allá del instinto materno natural y que opera en el nivel del espíritu como una cobertura activa sobre personas, ministerios, familias y comunidades que están bajo la influencia de su asignación. La mujer elegida que porta este don reconoce amenazas antes de que sean visibles para otros, actúa para proteger antes de que el daño llegue y sostiene con su oración y su presencia lo que sin ella se habría destruido antes de alcanzar el propósito para el que fue creado. Si eres mujer elegida, probablemente has experimentado esto: momentos donde interviniste en situaciones de crisis para personas específicas antes de que la crisis se hiciera visible, donde tu presencia y tu acción preventiva preservaron algo que sin esa intervención habría sido destruido, y donde después comprendiste que habías actuado no solo desde el amor humano, sino desde una guía sobrenatural que te posicionó exactamente donde se necesitaba tu presencia. Jocabed, la madre de Moisés, porta este don en su expresión más extraordinaria. Éxodo 2:2 registra que cuando nació Moisés y vio que era hermoso, lo escondió 3 meses ante el decreto de muerte de Faraón. Cuando ya no pudo esconderlo, construyó un arca de juncos, la calafateó con brea y betún, y puso al niño en ella junto al río. No fue rendición, fue la acción estratégica de una mujer elegida que usó todo lo que tenía para preservar lo que Dios había depositado en ese niño, encontrando la manera de que el arca de juncos de una madre llegara a las manos de la hija de Faraón. El hombre que liberaría a Israel de Egipto sobrevivió porque su madre portaba el don de proteger y preservar lo que Dios creó, y lo ejerció con una creatividad sobrenatural que ninguna amenaza del poder humano más grande del mundo pudo cancelar. Esther porta este don en su dimensión más pública y más costosa. Esther 4:13 y 14 registra las palabras de Mardoqueo que activaron el don en ella. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Para esta hora. El don de proteger y preservar en la mujer elegida no opera en el momento conveniente, sino en el momento necesario, aunque ese momento tenga el costo que tuvo para Esther: entrar ante el rey sin ser llamada, bajo pena de muerte. Y el pueblo que sin ella hubiera sido destruido completamente, fue preservado porque ella usó su posición y su influencia para proteger lo que Dios había creado. Aplicación práctica. Identifica lo que Dios puso bajo tu cobertura: las personas, las relaciones, los ministerios y los procesos que sin tu presencia activa y tu oración protectora serían vulnerables a destrucción. No desde el control, sino desde la cobertura genuina que este don produce.
La mujer elegida que ejerce conscientemente el don de proteger y preservar se convierte en un punto de resistencia sobrenatural contra todo lo que intenta destruir lo que Dios creó. Exactamente como Jocabed fue el punto de resistencia que preservó al libertador de Israel. Dale like a este video si reconoces que hay personas, ministerios o procesos en tu vida que están en pie hoy porque tú los protegiste y preservaste en momentos donde nadie más estaba en posición de hacerlo. El noveno don que solo las mujeres elegidas reciben es este: el don de ser la primera en reconocer y declarar lo que el resto todavía no puede ver. Este don opera en la frontera entre la fe y la profecía, en el espacio donde la mujer elegida percibe la realidad de lo que Dios está haciendo. Antes de que sea visible para todos, declara lo que ve con una certeza que excede la evidencia disponible y sostiene esa declaración contra el escepticismo de los que todavía no lo perciben, hasta que la realidad visible alcanza lo que la percepción sobrenatural ya había declarado. Este don hace de la mujer elegida una avanzada del reconocimiento de Dios, alguien que arriba primero al lugar donde Dios está operando y que tiene la valentía de declararlo, aunque todavía no haya testigos que corroboren lo que vio. Si eres mujer elegida, probablemente has experimentado esto: momentos donde percibiste lo que Dios estaba haciendo en una situación o en una persona antes de que nadie más lo pudiera ver, donde tu declaración fue recibida con escepticismo y donde eventualmente la realidad confirmó exactamente lo que habías declarado desde la percepción sobrenatural que nadie más tenía en ese momento. María Magdalena porta este don en el momento más trascendente de la historia humana. Juan 20:1-2 registra que fue la primera persona en llegar al sepulcro el primer día de la semana, mientras todavía era oscuro. Primera, mientras era oscuro. Y cuando encontró la piedra quitada, corrió a decirle a Pedro y a Juan lo que había visto. Pero Juan 20:16-17 registra algo todavía más significativo. Fue María Magdalena quien primero vio al Jesús resucitado, y Jesús le dijo: «Ve a mis hermanos y diles». Ve y di. La primera comisión de declarar la resurrección, el mensaje más importante de toda la historia humana, fue dada a una mujer elegida que fue la primera en llegar, la primera en ver y la primera en ser enviada a declarar lo que todavía nadie más había podido confirmar. El fundamento de toda la fe cristiana fue primero declarado por una mujer elegida que portaba este don de ser la primera en reconocer y declarar lo que el resto todavía no podía ver. Elizabeth en Lucas 1:41-45 porta este mismo don en su expresión más tierna. Cuando María entró a su casa y la saludó, versículo 41 registra que el bebé saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y declaró con voz en cuello: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?» La madre de mi Señor. Elizabeth reconoció al Mesías antes de su nacimiento, antes de que hubiera ninguna evidencia visible de su identidad sobrenatural, porque el don de reconocer y declarar lo que todavía no es visible operó en ella en el momento en que María cruzó el umbral. Aplicación práctica. Cuando percibas lo que Dios está haciendo en una situación o en una persona antes de que sea visible para otros, no silencies esa percepción por miedo al escepticismo. Ora sobre lo que percibiste para verificarlo con el Espíritu Santo, y cuando la confirmación llegue, declara con la valentía de María Magdalena y de Elizabeth lo que te fue mostrado. La mujer elegida que aprende a ejercer este don con sabiduría y valentía se convierte en un instrumento de reconocimiento del mover de Dios que posiciona a otros para participar en lo que de otra manera habrían perdido por no haberlo percibido a tiempo. Suscríbete al canal Mensaje de Jesús, porque el 10º don es el que corona todos los anteriores y el que revela la dimensión más profunda de la identidad de la mujer elegida. El 10º don que solo las mujeres elegidas reciben es este: el don de la influencia silenciosa que transforma generaciones sin necesitar reconocimiento visible. Este es quizás el don más subestimado y al mismo tiempo
el de mayor impacto generacional de los 10, porque opera en la invisibilidad de las relaciones cotidianas, en los hogares, en las conversaciones que nadie registra, en las oraciones que nadie escucha y en las inversiones de vida que no producen ningún reconocimiento público inmediato, pero que en el transcurso de una generación transforman completamente el curso de familias, comunidades y culturas enteras. La mujer elegida que porta este don no necesita plataforma para tener impacto. Su vida misma es la plataforma, y el impacto de esa vida se mide no en likes ni en audiencias, sino en la profundidad de transformación que produce en cada persona que tiene acceso a su influencia. Si eres mujer elegida, probablemente has experimentado esto: la conciencia de que lo que has invertido en personas específicas, en silencio y sin reconocimiento, ha producido en esas personas transformaciones que ellas mismas atribuyen directamente a tu influencia, y que el impacto de esa inversión silenciosa excede incomparablemente el de cualquier actuación pública que hayas tenido. Loida y Eunice son las portadoras más silenciosas y más poderosas de este don en el Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo 1:5 registra las palabras de Pablo a Timoteo sobre las mujeres que formaron su fe, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Habitó primero. La fe que transformó el mundo mediterráneo a través del ministerio de Timoteo, que fue el compañero más cercano del apóstol Pablo y el destinatario de dos de las epístolas más profundas del Nuevo Testamento, habitó primero en dos mujeres que ningún libro de historia de la iglesia primitiva mencionaría sin este versículo. Loida y Eunice no predicaron en las sinagogas, no escribieron epístolas, portaron el don de la influencia silenciosa que transforma generaciones, y el fruto de ese don lleva 2000 años siendo reconocido. Proverbios 31:28 declara la confirmación que este don produce. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Se levantan sus hijos. El reconocimiento que la mujer elegida que porta este don recibe no llega en el momento de la inversión, sino en el momento del fruto, cuando las personas sobre quienes invirtió su vida en silencio se levantan transformadas y declaran lo que esa inversión produjo en ellos. Ese reconocimiento tardío pero genuino es la señal de que el don operó correctamente, no para el aplauso del momento, sino para la transformación permanente que el tiempo revela. Y diferencia crítica entre mujeres elegidas y mujeres religiosas es esta: mujeres religiosas necesitan el reconocimiento público para sentir que su ministerio tiene valor, de manera que cuando la influencia opera en silencio sin reconocimiento visible, comienzan a dudar de si lo que hacen importa. Mujeres elegidas comprenden que el don de influencia silenciosa opera con mayor poder exactamente en el silencio, porque la transformación que produce no está contaminada por la motivación del reconocimiento y llega a las personas que la reciben con una pureza que la influencia pública raramente puede igualar. Aplicación práctica. Invierte esta semana en alguien de manera completamente silenciosa, sin expectativa de reconocimiento ni de resultado inmediato visible. Una conversación profunda, una oración específica, una acción concreta que esa persona no sabrá que costó lo que costó, y confía en que el don de influencia silenciosa que la mujer elegida porta opera con la misma eficacia sobrenatural en el silencio que cualquier otro don opera en lo público, porque su fuente no es la audiencia, sino el Dios que ve en lo secreto y que premia en lo abierto. Cerremos en oración poderosa de activación. Padre Celestial, gracias por revelar los 10 dones que depositas en las mujeres que elegiste para asignaciones que el reino no puede cumplir sin ellas. Gracias porque cada uno de estos dones tiene nombre, tiene raíz bíblica y tiene propósito sobrenatural que ninguna voz humana puede cancelar. En este momento recibo el don de la intercesión profunda y me comprometo a responderlo cuando llegue sin domesticarlo en formatos convenientes. Recibo el don del discernimiento sobrenatural y lo someto al Espíritu Santo para que opere con la precisión que solo Él puede dar.
Cultivo conscientemente el don de crear ambientes de presencia de Dios en cada espacio que habito. Declaro el don profético que el Espíritu derramó sobre las hijas en Pentecostés y que sigue operando en las mujeres elegidas de cada generación. Alimento el don de fe que persiste más allá de toda evidencia contraria. Permito que el don de compasión activa me mueva a la acción sobrenatural. Pido la sabiduría práctica que resuelve situaciones imposibles con recursos insuficientes. Ejerzo el don de proteger y preservar lo que Dios creó con la valentía de Jocabed y de Esther. Declaro con valentía lo que el Espíritu me muestra antes de que sea visible para todos, y invierto en influencia silenciosa que transforma generaciones con la certeza de que el Padre que ve en lo secreto premia en lo abierto, para tu gloria exclusivamente y para el cumplimiento de cada asignación que pusiste en las manos de tus mujeres elegidas. En nombre de Jesús. Amén. Si oraste esa oración, escribe en los comentarios: Amén, como declaración de que reconoces estos 10 dones en tu vida y que tomas la decisión de operarlos con plena conciencia de su origen sobrenatural a partir de hoy. Recuerda, estos 10 dones no fueron dados para que la mujer elegida se sienta superior a nadie, ni para que construya una identidad de élite espiritual. Fueron dados porque hay asignaciones en el reino de Dios que solo pueden ser cumplidas por mujeres específicamente equipadas, porque hay personas que solo una mujer con estos dones puede alcanzar, porque hay territorios espirituales que solo la intercesión de una mujer elegida puede tomar, y porque hay generaciones que solo la influencia silenciosa de una Loida o una Eunice puede transformar desde adentro hacia afuera. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, después de 40 días en la presencia de Dios, Éxodo 34:29 registra: No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. No sabía que resplandecía. La mujer elegida que opera en estos 10 dones no porta el resplandor como exhibición consciente, sino como consecuencia inevitable de una vida de intimidad con Dios, donde los dones fueron recibidos, cultivados y ejercidos en obediencia. Las personas a su alrededor perciben algo en ella que no pueden explicar completamente. La intercesora cuyas oraciones producen resultados que exceden la explicación humana, la que discernió lo que nadie más vio, la que creó el ambiente donde Dios se movió, la que declaró en profecía lo que después el tiempo confirmó, la que mantuvo la fe cuando todos la habían perdido, la que actuó con la compasión que transformó lo que parecía imposible, la que encontró solución donde no había recursos, la que protegió lo que sin ella habría sido destruido, la que fue primera en reconocer y declarar, y la que invirtió en silencio lo que generaciones enteras están cosechando ahora mismo. Segunda de Corintios 3:18 declara: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Transformados de gloria en gloria. Cada don ejercido produce una transformación de gloria en la mujer elegida y en todos los que son alcanzados por ese don. La intercesor transforma con su oración lo que ningún esfuerzo humano podía mover. La que discerne transforma los ambientes que entran bajo su cobertura espiritual. La que crea presencia transforma los espacios que habita. La profetisa transforma las decisiones de los que reciben su palabra. La de fe inquebrantable transforma el espíritu colectivo de las comunidades que la rodean. La compasiva activa transforma vidas individuales con la precisión de lo sobrenatural. La sabia práctica transforma situaciones imposibles en evidencias del poder de Dios. La protectora transforma amenazas de destrucción en victorias de preservación. La primera en ver transforma la postura de otros frente al mover de Dios. Y la de influencia silenciosa transforma generaciones enteras desde la invisibilidad del amor que no busca reconocimiento. Lucas 12:48 declara: A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Si Dios te dio estos 10 dones, se te demanda operarlos, no guardarlos en la modestia falsa que los entierra, ni exhibirlos en el orgullo que los contamina,
sino ejercerlos con la humildad de Ana que lloró ante Dios, con la valentía de Débora que guió a los ejércitos, con la fe de la sunamita que dijo bien ante la muerte de su hijo, con la acción de Jocabed, que construyó un arca de juncos para preservar al libertador de su pueblo, y con la prontitud de María Magdalena, que llegó primero mientras todavía era oscuro, y fue la primera en declarar lo que cambió el mundo para siempre. Si este mensaje llegó a ti en el momento preciso, suscríbete al canal Mensaje de Jesús y activa la campanita. Dale like a este video si reconociste en estos 10 dones las marcas sobrenaturales que llevas y que ahora tienen nombre, origen bíblico y propósito claro. Comparte este video con esa mujer elegida que conoces, que está cargando estos dones sin saber nombrarlos y que necesita urgentemente esta revelación para dejar de minimizar lo que Dios depositó en ella. Y escribe en los comentarios cuál de los 10 dones reconoces con mayor claridad en tu vida. El número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10. Dios te bendiga, mujer elegida, mientras operas con plena conciencia en cada don que el Padre depositó en ti para el cumplimiento de una asignación que el reino de Dios no puede cumplir sin ti.